Gloria al Señor Jesús el Cristo. Mi alma te alaba, Señor. En el nombre del Señor Jesús vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo al obispo Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo o segunda Timoteo, capítulo 2, porque no es de Timoteo la carta es de Pablo a Timoteo, es decir, Pablo la envió a Timoteo, por eso dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo, no dice Timoteo, dice Pablo, 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. El versículo 19 del capítulo 2, segunda Timoteo 2:19, leamos. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la enseñanza del fundamento. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda a Timoteo capítulo 2, el verso 19. Segunda a Timoteo 2, 19. Dice: pero el fundamento de quién? Fíjate, ¿quién pone el fundamento de esta iglesia? No lo pone el ministro, no lo puso el santo apóstol de Jesucristo, restaurador en este tiempo. Gloria al Señor, a quien el Señor le revela todas estas doctrinas. No la pone, hermanos, el hombre, no la pone esta miseria, no, lo pone ¿quién, hermano? Dios. Pero el fundamento de Dios, ¿de quién, hermano? Dios. Está firme. Amén. Gloria a Dios. Si es de Dios, ni modo que se mueva. El fundamento de Dios está firme. Gloria al Señor. Hermano, pensemos. ¿Qué es un fundamento? Un cimiento. Es una fundación. Es una base. Una base para hacer una casa. Una base para hacer una casa, así es. Entonces, cuando usted analiza y piensa en la palabra fundamento, debe pensar, ¿el fundamento de qué? Por ejemplo, que mi hermano llega, él es maestro, y usted entra por ahí y yo le digo, hermano cooperador, gracias a Dios que usted vino, porque usted es maestro, es maestro de obra, es albañil, mano de obra calificada. Gracias a Dios que usted vino, porque quiero que me ayude a hacer la fundación. ¿Qué me preguntaría usted primeramente? Yo le digo, quiero que me ayude a hacer la fundación. ¿Qué me va a decir usted? ¿La fundación de qué? ¿Sí o no? Yo le digo, vamos a hacer la fundación. Hermano, mañana, domingo, vamos a hacer la fundación aquí al lado. ¿Qué va a decir, hermano? ¿Fundación de qué? ¿De qué? Entonces aquí está hablando de una fundación. O de un cimiento. O de una base, una zapata en Panamá. Y verá, se rompe la tierra en una casa sencilla y se hace una zanja, una especie de un canal, un surco. Claro. Y entre cierta distancia se abre un cuadro ancho donde se pone una parrilla de hierro, se levantan columnas, eso se llaman zapatas en las columnas, y luego se chorrea un concreto de piedra, gravilla, arena y cemento con varillas acostadas. Esa es la fundación. Y sobre eso se edifica, sobre eso se construye, ¿no? Entonces aquí dice, el fundamento de Dios está firme. Aleluya. Teniendo este sello, miren, sello de garantía, el sello del Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque están ¿a dónde? En el fundamento. Esa es la enseñanza. Ya pasamos la enseñanza de la verdad, ya pasamos la enseñanza de la gracia y la verdad por encima de la ley, ahora estamos en la enseñanza del fundamento. Entonces dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, porque está en el fundamento. Y aparte de iniquidad, no, fuera del fundamento no, ahí dentro del fundamento, arriba. Aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera señal, he bautizado en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el nombre de Cristo. Amén. Cree en el nombre del Señor Jesús para todo. Amén. Amén. Y está en el fundamento. Volvamos al punto. ¿Pero el fundamento de qué? Bueno, dice la Biblia que es un edificio este. ¿Sí, hermano? Dice en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros, los apóstoles del Señor Jesús, los siervos de Dios, 3:9, somos coadjutores de Dios, o sea, sus ayudantes, sus colaboradores, sus servidores, sus esclavos de Él. Y vosotros, la iglesia, la grey, la congregación, dice, labranza. Oye, eso es una labranza.
¿Una labranza qué es? Una labranza, la palabra te estoy diciendo, labranza, de labrar. Una labranza es como un huerto, dicen en Nicaragua un sembrío, decimos en Panamá un sembradío. Vosotros labranza de Dios sois. Pero salta de un tema a otro, dice labranza de Dios sois. Una labranza es un sembradío. Y dice edificio de Dios. Bueno, por fin, labranza o edificio. Porque una labranza es una huerta. Y un edificio es un edificio. Entonces, bueno, es que somos las dos cosas. Labranza para dar fruto. Y edificio para crecer. Aleluya. Y ser edificado. Vámonos. Entonces dice edificio de Dios soy. ¿Qué somos? Edificio de Dios. ¿Qué somos? Edificio de Dios. Y por eso es que nos habla de un fundamento. Porque si no hay fundamento, no se puede hacer un edificio. No. Muy bien, vamos enrutando la enseñanza del fundamento. Entonces, hay un fundamento para formar de Dios un edificio. Pero ¿qué tipo de edificio? Porque puede ser un galerón, puede ser una bodega, puede ser una oficina, puede ser una casa, una vivienda. Entonces, ¿qué tipo de edificio somos nosotros? Casa. Casa de Cristo. Casa. ¿Dónde dice eso? En Hebreos. Capítulo 3. Dice, hermanos, aleluya. El versículo 5. Dice, hermanos, porque tanto de mayor gloria que Moisés. Dice, vamos a líneas del 1, porque la palabra no hay que sacar textos para sacarlo de contexto y usarlo de pretexto, no. ¿Hebreos cuánto dijo? Hebreos 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol o el enviado y pontífice, sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, a Dios, como también lo fue Moisés sobre toda su... Fíjate, ¿cuál era la casa de Moisés? Israel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. ¿Cómo es esto? Tanto de mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. ¿Por qué? Porque tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Que Cristo es el verbo de Dios, el poder de Dios, es la palabra. El mismo el que dio la ley a Moisés. Claro que sí. Y ahora, manifestado en carne, dio la gracia y la verdad. Bendito sea su nombre. Vámonos, el que entendió, entendió. Y dice el 4, porque toda casa, house, es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y ahora dice el 5, Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo. Son los siervos. Para testificar lo que se había de decir. 6. Mas Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cristo como hijo sobre qué? Sobre su casa. Dice, el fundamento de Dios está firme. Somos de Dios un edificio. ¿Edificio de qué? Una casa. ¿Casa de quién? De Cristo. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Somos la casa de Cristo, la casa de Dios, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. En él habita la plenitud de Dios. Él es la única imagen de Dios. Y dice, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Oye, ¿y para qué nos ha hecho una casa Cristo? Vamos a ver, fundamento, para hacer de Dios un edificio. ¿Qué tipo de edificio? Una casa, una vivienda. Pero para que habite ¿quién? Para que habite Dios, porque Dios habita en Cristo. Y si Cristo está en nosotros habita Dios. Entonces eso es como un templo, ¿sí? Esta casa es un templo. Dice en Primera de Pedro, gloria al Señor. Hermano, ¿por qué está estudiando eso? Porque estoy estudiando el fundamento. Y yo tengo que estudiar contigo el fundamento ¿de qué? Bueno, de un edificio. ¿De qué edificio? Una casa. ¿Casa de quién? De Cristo. ¿Y para qué casa de Cristo? Para hacer un templo santo. Primera de Pedro capítulo 2, mire cómo dice. El versículo 3 dice, si empero habéis gustado que el Señor, ¿quién es el Señor? El único Señor, Jesús. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos al Señor Jesús, piedra viva. ¿Qué es el Señor Jesús? Piedra viva. Mira, eso es interesante porque usted sabe que si usted construye sobre piedras muertas, el que sabe de construcción sabe de lo que estoy hablando. Hay piedras vivas y piedras muertas. Hay unas piedras que son como lisas, son muertas. Y yo lo he visto, por ejemplo, ciertos ríos los canalizan en el verano para que en el invierno no se desborde y todo lo demás. Los canalizan y a los lados hasta le ponen como cemento concreto.
¿Y qué pasa? Después las piedras, usted prácticamente, yo lo he visto, en el piedra, usted después las puede sacar. Como que nunca el cemento se le pega, no se adhiere. Y usted las piedras después se caen y queda entonces la mal cementito ahí, igual se erosiona y vuelve y se daña esa cuestión. Y hay una piedra viva que es como azul. Cuando la explotan, la revientan, ella tiene un color como gris, pero tira como azul, una piedra viva. Y ella rocoñosa, usted hace concreto, se agarra, se afirma, ¿sí o no? Usted es maestro de obra, dígame si no es así. Por eso especifica Cristo, no es una piedra cualquiera, una piedra lisa ahí que no. Piedra viva, Amén. viva, o sea, nada de la palabra está puesto por casualidad. Hermano, maestro de obra, albañil, maestro de la construcción. Y aquí dice, hermano, al cual ha llegado piedra viva ya, vamos, dice, reprobada de los hombres. ¿Qué saben de los hombres? Nada. Lo crucificaron, pero elegida de Dios, preciosa. Dice, así como Cristo, dice, primera de Pedro 2.5, vosotros también, oye eso, usted hermano, usted, amén, Gloria a Dios. su esclavo, la hermana, todos, dice, vosotros también como piedras, ¿qué? Vivas, ¿qué somos cada uno de nosotros? Una piedra. Primera de Pedro 2.5, Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificado una casa, pero una casa ¿qué? Espiritual, o sea, para servicios espirituales. ¿Cómo se llama una casa que sea para servicios espirituales? Templo, tiene que ser un templo. Por eso te decía un edificio. ¿Qué tipo de edificio? Casa. ¿Pero qué tipo de casa? Casa espiritual, o sea, un templo. Dice, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Miren, somos un sacerdocio, ya no el orden levítico o arónico, sino en el orden de Melquisedec, el de Jesucristo. Para ofrecer en esta casa espiritual, que es la iglesia, sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Verdad que ofrecemos sacrificios espirituales? Sí. Por ejemplo, nuestro propio cuerpo, Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Un ayuno, sacrificio que no se ve, pero usted lo siente. ¿Ah? Usted se humilla. Usted está de luto, de duelo en su carne para que el espíritu se fortalezca. Gloria al Señor Jesús. Sacrificio de alabanza, no se ve, pero se siente, se escucha. ¿Cuántos alaban al Señor? Sacrificio de salmos cantados, sacrificio de rodillas, de oración, de lectura y estudio de la palabra. Aún la ofrenda es un sacrificio espiritual. Lo dice Gálatas 6:6 en adelante. El que siembra para su carne, o sea, lo que se come, lo que se viste, se dará corrupción, es decir, todo eso se desvanece. Pero el que siembra para el espíritu, ¿cómo así? Porque la ofrenda que usted da es para apoyar la obra, y esa obra es espiritual. Del espíritu se dará vida eterna, vida y paz. Aleluya. Todos esos son sacrificios espirituales. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ser edificado una casa espiritual. ¿Casa de quién? ¿Qué es la iglesia? ¿Casa de quién? ¿Qué es la iglesia? ¿Casa de quién? Vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Estamos estudiando la enseñanza, el fundamento. Aleluya. Gloria a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Decía el apóstol San Pablo a Timoteo: esto te escribo, dice el 14, con esperanza que iré presto a ti. Yo voy a ir pronto allá. Gracias a Dios. Amén. Voy y vengo, mis hermanos. Voy y vengo. En enero estamos por acá de nuevo. Amén. En enero, con la ayuda del Señor. Amén. Con la ayuda del Eterno, en el nombre de Jesús, si Dios quiere y si Dios lo permite. Pablo aquí dice, con esperanza que iré presto a ti. Dice, y si no fuere tan presto, quiero dejarte este detallito aquí. 3:15. Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Dice, y si no fuere tan presto, pero quería dejar esto claro, dice, para que sepas cómo te conviene conversar en qué. The house. La casa de Dios. La casa de Dios, dice. ¿Y cuál es la casa de Dios? 1 Timoteo 3:15. ¿Cuál es la casa de Dios? Si no fuera tan... Léame ese versículo. Amén. Paso. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ahí está. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios vivo. ¿Y cuál es la iglesia del Dios vivo? Nosotros. Columna y apoyo de qué? ¿Qué tenemos que apoyar nosotros siempre? La verdad y solo la verdad. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Vámonos. De Dios somos un edificio. ¿Qué edificio? Una casa. ¿Casa de quién? Casa de Dios. Casa espiritual. O sea, un templo. Lo dice Efesios.
un templo. Capítulo 2 de Efesios, versículo 21. Leamos. En el cual, Paz. amén, Jesús. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Qué Señor. lindo, Gloria a Dios. qué bonito, qué bello. Efesios 2, 21. Efesios 2, 21. Efesios 2, 21. Efesios capítulo 2, versículo 21. En el cual compaginado, mire eso, compaginado ¿quién? En Pedro te digo, nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que compaginar? Nosotros, usted conmigo, yo con usted y con nuestros hermanos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. La hermana con la hermana y las hermanas conmigo y los hermanos todos con él y todos. Gloria a Dios. Donde no hay compaginación, no hay crecimiento, mi hermano. Hay que compaginar la obra del hermano con la hermana. Amén. La hermana con el hermano, la hermana con la hermana, el hermano con el hermano. Y todos los hermanos con su predicador compaginar. ¿Para qué? Para crecer, hermano, en el Señor. Porque donde no se compagina, se para la construcción, mi hermano. Donde no encajan los bloques, hay que cambiarlo, hay que poner otro. No cabe, muy grande, muy chico, muy aquí, muy salido, muy movido. Pero si va compaginado, va creciendo. Amén. Por eso leímos en Pedro, vosotros, usted mi hermana, usted mi amada, vosotros también como piedras vivas, Amén. sed edificados. ¿Cómo nos edifica el Señor? Por su palabra. Amén. Vamos creciendo. ¿Cuántos se han dado cuenta que vamos creciendo por la palabra? Porque vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos entendiendo, vamos siendo iluminados, vamos siendo cada día menos mundanos y mejores cristianos con la ayuda del Señor, mejores hijos de Dios, mejores creyentes. Como hijos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más humildad, más sencillez, más sujeción, más obediencia, más simplicidad, más sinceridad, más amor, más paz, más perdón, más misericordia, más gracia, más bondad, más benignidad, más mansedumbre, más autodominio, más templanza. Gloria a Cristo, hermano. Amén. Esa no es una utopía, es una obra del Señor que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con sinceridad. Si no, a usted no está pasando nada, no diga nada. Pero en cuanto el Señor está trabajando, ¿cuánto decimos amén? El Señor está trabajando en nosotros. Por eso dice el texto, en el cual compaginado, gracias a mi Dios, todo el edificio, esa casa espiritual, va creciendo ese edificio para ser un templo santo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero eso nunca te confundas. Uno, fíjate, uno es el templo de Dios. Amén. Es la iglesia, somos nosotros. Amén. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Y otro es el templo de la iglesia. Otra vez, uno es el templo de Dios y otro es el templo de la iglesia. Uno es el templo de Dios y otro es el templo de la iglesia. Templo de Dios es donde habita Dios, por eso se llama templo de Dios. Amén. El templo de Dios donde habita Dios, porque por eso se llama templo de Dios. El templo de Dios donde habita ¿quién? Dios. Y el templo de la iglesia porque habita la iglesia. Amén. El templo de la iglesia, por ejemplo, esta salita de oración es un templecito de la iglesia, porque la iglesia que somos nosotros venimos a habitar aquí, hermano. Y nosotros el templo de Dios porque Él vive en nosotros. ¿Cuánto le alaban? Muy bien. Gloria a Dios. ¿Quién puso este fundamento? Desde Isaías 28, 16, ya había dicho el Señor. Leamos. Isaías, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza, pero los profetas, porque los profetas, su fundamento, sin saberlo, también era Jesucristo. Ellos no lo conocían, pero el apóstol Pedro, Isaías 28, 16, el apóstol Pedro dice, el Espíritu de Cristo era el que pronunciaba todas estas cosas. Leamos. Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Leamos. Paz. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Gloria a Dios. 16. Dice Isaías 28, 16. Por tanto el Señor Jehová, el Señor Yahweh, hermano, el eterno Elohim, dice así. Adonai Elohim dice así: he aquí que yo, ¿quién, hermanos? El Señor Jehová. Gloria a Dios. Esto no es cosa de hombre. No, hermanos, eso de hombre eso no sirve. Es Dios. Nosotros hemos aceptado a Dios como nuestro Padre. Y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el que Dios envió para salvar.
He aquí el Señor Jehová dice así: he aquí que yo, Dios, el Señor Jehová, fundo. Él puso la fundación, el fundamento. ¿Y dónde fundó la iglesia? En Roma, sobre la tumba de Pedro, pensando que Pedro es la piedra. No, fallaste. La fundó en Sión. Amén. Sión es la colina donde está sentada la ciudad de Jerusalén. Es decir, que la iglesia verdadera nació en Jerusalén. Ahí la fundó ¿quién? Dios. Ahí la puso Dios. ¿Sobre quién la fundó? Sobre el fundamento de la piedra preciosa que es Cristo Jesús. Esa piedra es el reino de Dios. Y lo vio en aquella visión el profeta Daniel. Está eso escrito en el libro del profeta Daniel, cómo lo vio aquel rey en su sueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los reinos, los imperios, aquella estatua de oro en su cabeza, el imperio babilónico, sus brazos y su pecho de plata, el imperio medo-persa. Luego ya parece que de cobre, de bronce, como dice Daniel, ¿verdad? Y era el imperio, ¿cuál imperio? El griego, ¿no es cierto? Ya por último otro, las bases de hierro, férreo, ¿verdad? El imperio romano. Aleluya. Y al final los dedos de los pies entremezclados con barro y hierro. 10 reinos o gobiernos, al mismo tiempo frágiles, al mismo tiempo férreos. Pero de pronto vio una piedra, no cortada con mano, que vino y desmenuzó. Amén. Es el reino de Dios que se va a establecer sobre toda la tierra, y su rey es Jesucristo. ¿Cuánto alabanza? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo funda? Yo fundo en Sión, ahí en el monte de los olivos. Se va a partir en dos y se va a abrir un gran valle, dijo el profeta Zacarías, y se asentará la santa ciudad. Gloria al Señor. Yo fundo en Sión una piedra. Ahí fundó la iglesia. Piedra de fortaleza, piedra viva, de esquina, fíjate, de buena posición de esquina y no se mueve, acuñada, aleluya, de precio, piedra preciosa, de valor, de cimiento estable, inconmovible. En hebreo por eso dice el reino inmóvil. El que creyere, dice, no se apresure. Pero da una señal. En el libro de los Salmos, en el Salmo, parece que es el 118, dice que la piedra sería desechada. Fíjate, ¿de quién es? De los edificadores. Hablando una profecía mesiánica, una profecía del Cristo, del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. La diestra, el brazo de Jehová se proeza, Isaías 52, 10. Jehová desnudó el brazo de su santidad, el brazo, la acción, el verbo de Dios manifestado en carne, Jesús. La diestra de Jehová sublime, Salmo 118, 16. La diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová sublime, aleluya, gloria al Señor. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, Cristo de la gloria. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, en San Juan capítulo 10. Pero luego dice en el 22, leamos, la piedra. Paz. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. Siempre hemos explicado, en una iglesia verdadera por lo menos, ¿quiénes son los edificadores espirituales que el Señor usa para edificar a la iglesia, a la congregación? ¿Quiénes serían los edificadores en la iglesia? Lo que el Señor pone para que edifiquen a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Quiénes? Los predicadores, así es, el ministerio, los servidores. Amén. Ahora, en los días de Cristo, ¿quiénes eran los edificadores? Los sacerdotes, ¿verdad? Los doctores de la ley, los escribas, el sumo pontífice, Anás, Caifás y esta gente. ¿Recibieron ellos a Jesucristo? ¿Lo aceptaron? ¿Creyeron en Él? No, lo despreciaron, hasta lo crucificaron. Ya estaba escrito, Salmo 118. La piedra, los edificadores, el ministerio, la desecharon. Pero no le hace, fue elegida de Dios, no de los hombres. Elegir, dice, desechado de los hombres,
pero elegida de Dios, preciosa piedra. Amén, hermano. Y vino él y él mismo lo declaró. San Mateo capítulo 16, él les dice a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres? Gloria al Señor, ¿qué es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. 16:14. Y él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y dice Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, aleluya, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bonito. Tú eres el Mesías. Gloria al Señor, el ungido. Yahshua es Hamashiach. Él es Jesús. Él es el Cristo. Aleluya. Él es el ungido. Y Jesús le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, Gloria a Dios, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. El mismo que había puesto ahí en Sion esa piedra, lo puso ahí, hermano. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba él? Simón, hijo de Jonás, Cefas. Y Jesús le pone por nombre ese día Pedro, que significa piedra. Tú eres Pedro. ¿Qué era Pedro? Una piedra. gloria a Dios. Pero ¿quién es la piedra preciosa? Cristo. Él es. Y Pedro ahora nos dice, ya lo leímos, Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Tú eres piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Tú eres una piedra. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Y ahora Pedro en la carta a la iglesia dice, vosotros también. Gloria a Dios. Fíjate, Cristo es su apóstol a la iglesia. Cristo dice, tú eres Pedro, eres una piedra. Y Pedro dice ahora, hermanos, vosotros también, Gloria a Dios. como piedras vivas, seamos edificados como bloque a bloque una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Aleluya a Cristo Jesús. Tú eres Pedro. Y sobre esta, ¿cómo dijo? Sobre esta. Fíjate que no dijo sobre esa. Léelo para que veas en tu Biblia. Dice esta. Si hubiera dicho esa, sería Pedro. Pero dijo esta. Sobre él mismo. Sobre esta. ¿Quién es la piedra ahí? Jesús el que está hablando. Dice, y sobre esta, él mismo, piedra, edificaré mi iglesia. Sobre la fe esa que declaró Pedro. Que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto creen que Jesús es el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Es nuestro bendito Salvador. Aleluya. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso se llama iglesia. No se llama, hermano, organización. No se llama centro de nada. No se llama corporación. Se llama iglesia. Porque así Jesús le llamó. Eclesia, asamblea, grupo, reunión, congregación. Iglesia. Cristiana, porque dijo mi. Es de él, es cristiana, porque él es el Cristo. Y sobre esa fe está edificada, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Evangelista, porque le entregó a su iglesia es el Evangelio. Aleluya. Y por eso Pablo le dijo a Agripa, ojalá no solo tú, sino todos los que viven sean hechos como yo. Y Agripa le dijo, tú eres cristiano, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y él dice, por poco, por mucho, ojalá no solo tú, sino todos los que viven sean hechos como yo. O sea, Pablo era cristiano. Desde el siglo I, dice, los discípulos se le llamó cristianos, Hechos 11:26. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:16, si alguno padece como cristianos, somos cristianos, la iglesia es cristiana, evangelista. Por eso 2 Timoteo 4:5 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio y haz la obra de evangelista, porque independientemente del ministerio que tengamos o no, todos tenemos que ser evangelistas, guardadores del evangelio y anunciadores de este evangelio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo el Señor! Y le dice, he aquí que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la suya, la iglesia del Señor Jesús, su iglesia cristiana, seguidora de Cristo, evangelista, guardadora del evangelio. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor, si es casa de Dios, es Betel. Bet, que es casa, como Betelem, casa de pan.
Bet Shalom, casa de paz. La iglesia es Betel, casa de Dios, puerta del cielo, la iglesia del Señor. Porque aquí preparamos las almas, aquí, a mandarlas para el cielo con la ayuda del Señor. Amén. Ya tenemos chilenos en el cielo. Aleluya. Recuerdo de nuestra madre hermana Amandina Esther Troncoso Carreño, entregada, bautizada, y la recogió el Señor. Varias almas ya de aquí de Chile se han ido con el Señor Jesús. Permítame terminar la grabación del estudio. Gloria al Señor Jesús. Dice el Espíritu de nuestro Dios, las puertas del infierno. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Pues las iglesias falsas, que no conducen al cielo, porque no son iglesia del Señor, no la fundó el Señor, son también puertas, pero puertas del infierno, puertas de condenación. Por eso dice, y las puertas del infierno no prevalecerán, siempre van a haber. Siempre se van a levantar, cada día se abren nuevas, se inventarán nuevas doctrinas, se abrirán nuevas iglesias, pero dice, no prevalecerán contra ella. Y Pedro aclara, ¿cómo podría alguno pensar que Pedro es la piedra si el mismo Pedro es el que nos dice en Hechos capítulo 4? Dice la escritura que subían a la oración Pedro con Juan a la hora de nona, a las 3 de la tarde. Gloria al Señor Jesús, a la hora de la oración. Aleluya al Señor. Y había un cojo en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa y le pedía a todo el que pasaba que le diese limosna. Y como vio a Pedro que entraban, se les quedó mirando. Y Pedro con Juan fijando los ojos en él le dice, mira a nosotros. Y entonces él estuvo atento como esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Ese no tenía un banco, ni un palacio, ni ninguna de esas cosas que se inventan los hombres ahora. Palacio apostólico, cuánta locura. Casa grande y cuánta maleantería. No. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero mira lo que tenía. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo. En el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Se levantó. Y el hombre quedó saltando. Cuando le intimaron a Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, lo mismo que habían matado al Señor. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 6. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, oíd, hermanos, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros. ¿Quiénes todos vosotros? Los príncipes del pueblo y ancianos de Israel, que en el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, Yahshua HaMashiach, el que vosotros crucificaste, en el nombre de Jesús el Cristo, el que vosotros crucificaste, y Dios le resucitó de los muertos, por él. ¿Por quién? Por Jesús el Cristo. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Y quién es Jesús, el que está hablando. Está hablando de Jesús, que por él el hombre está sano, por Jesús de Nazaret. ¿Y qué es? Leamos el versículo 11 y 12. Dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. Ahí está. La cual es puesta por cabeza del ángulo. Ahí está. Y en ningún otro. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, en cuyo nombre se sanó este enfermo, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, que decía el Salmo 118, 22. Ellos, los edificadores, los líderes espirituales que debían edificar el pueblo, desecharon a la piedra principal. Dice, Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, pero que venida a ser hecha cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Aleluya. ¿Más que en quién? En Jesús el Cristo. En ningún otro hay salud. El que quiera salud, que venga Jesús, que le entregue su enfermedad al Señor Jesús, porque en ningún otro hay salud. Y en el nombre de Jesús, que sea sano. Gloria al Señor. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo, por lo menos.
dado a los hombres por lo menos, Tiempo dado. en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, por eso hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Analiza y piensa. Por eso en 1 Corintios 3:11 el apóstol Pablo dice, porque nadie, léame ese versículo. Primera de Pedro 3:11. Primera de Pedro 3:11, las religiones, como dice la gente, mi pastor dijo, en mi iglesia, nosotros tenemos la costumbre, nosotros aquí la costumbre es levantar las manos y decir 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso se llama rezo. Nosotros no hacemos tradiciones y cosas. Usted glorifica cuando siente, cuando le nace, libre y espontáneamente, no por imposición. Póngase de pie, levante sus manos en alto y démosle la gloria a Dios. Eso es un mandamiento de hombre. Eso no está en la Biblia que yo les mande a pararse y a levantar los brazos. No, usted cuando quiere le da la gloria a Dios. Levanta sus manos en alto. Leamos. 3:11, nadie. Primera de Corintios 3:11. Primera de los Corintios 3:11. Primera de los Corintios 3:11. Amén. Perdón. Dije Pedro, pero es Corintios. Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede. Eso es imposible si la piedra ya está puesta. Isaías 28:16 lo dice. Salmo 118:22. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? El cual es Jesucristo. Amén. Qué lindo, hermano. Qué lindo. ¿Cuál es el fundamento de esta iglesia, hermanos? ¿Cuál es el fundamento? Jesús. Cristo Jesús. Jesús es el Cristo, no hay otro. Nadie puede. Entonces, pero ahora analicemos algo. Ustedes todos han visto una construcción. Todo el mundo ha visto una construcción. Después que se rompe la tierra y se hacen los surcos y se coloca la fundación o el cimiento, ¿no es cierto? Ya. ¿Es así? ¿Dónde se hace la construcción? Después que yo pongo, por ejemplo, la fundación, la viga sísmica. ¿Ya? La viga sísmica, que es la que amarra toda la fundación. ¿Ya? Ahora el bloqueo, ¿lo pongo al lado? Encima. ¿O lo pongo para la parte de adentro? ¿Pegadito? ¿Aladito? ¿Cómo se pone? Solamente. Gloria al Señor. Bueno, porque ese es el fundamento. No podemos hacer un poquito afuera. Reggae cristiano. ¿A dónde la viste? Que el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Cueca cristiana. Se llama el baile de aquí, ¿no? Baile tradicional, la cueca. Cueca cristiana está en los altares. El Señor Jesucristo los reprende con la sangre de Cristo Jesús. Típico cristiano, cumbia cristiana, merengue cristiano. Fuera del fundamento, pero esos medios están pegados igual al fundamento. No puede ser, hermano. O para el lado de adentro, no, se cree entonces más santo que el mismo, yo no sé quién, entonces extremista. Tampoco es de Dios. Tampoco es de Dios. No. Ahí nada más. Ahí. ¿A dónde? Ahí, sobre el fundamento, ahí, arribita ahí, y no se va ni para allá ni para acá, ahí. ¿Cómo se explica eso en español? ¿Cómo se explica que en el fundamento? Que yo no puedo inventar doctrina. No puedo. Hay una revelación. Mire que allá Moisés, cuando hacía los días de eso, yo tengo que ver la doctrina que predicó Jesús y sus apóstoles de Jesús. ¿Quedó claro? Amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. Ya está puesto, mano. Yo no puedo inventar. Por eso dice, si alguno edificare, 12, ¿cómo tiene que edificar? Sobre. ¿Qué es sobre? Sobre el cimiento. Sí, sobre el cimiento, sobre el fundamento. ¿Pero qué significa sobre? Encima. Arriba. Usted dice, ponga la Biblia aquí sobre el púlpito. ¿Qué significa? Al ladito. Encima. Amén. No es acá abajo, no es a un lado. Entonces dice que si alguno edifica sobre este fundamento, ¿sobre quién tenemos que edificar? Sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Entonces nosotros podemos hacer alguna doctrina que no hacía Cristo. Pregunto, hermano, y analicemos. ¿Puedo hacer alguna doctrina que no hacía Cristo? Por ejemplo, Cristo no dice la Biblia en ningún texto que haya usado instrumentos musicales muertos. No existe. Yo desafío aquí delante de Dios y delante de los ángeles a quien sea que me dé un texto donde Jesús haya usado instrumentos. No existe ese texto. Y en Mateo 26:30 se dice que cantó. Y San Marcos cantó con la boca. No se canta con instrumentos. El instrumento emite el sonido. Y San Marcos capítulo 14, creo que el 26, verifíqueme, voy a ver si es cierto. También dice que cantó. No dice que tocó. Entonces analiza y piensa. Si Jesús no los utilizó, ¿puede utilizarlos? En la adoración a Dios, en la alabanza a Dios.
No, 1 Juan 2:6 dice, si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. San Juan 13:15 dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si Jesús no utilizó instrumentos musicales muertos y los apóstoles no utilizaron instrumentos musicales muertos, yo tengo que edificar sobre ese fundamento. Tengo que hacer lo que Él hizo, lo que Él mandó, lo que Él instruyó. ¿Es así o no es así? Sin salirme. El Señor Jesús le bendiga. Lo dice San Marcos, ¿verdad? 14:26. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento. Gloria al Señor Jesús. Jesús es la roca.